Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de oraciones de Santa Faustina. Hoy vamos a reflexionar sobre una oración que Sor Faustina escribe en el numeral 1743. 1743. Allí, Sor Faustina va a escribir una oración preciosa. Ya hemos reflexionado en la sección anterior la primera parte de este numeral 1743, ahora nos toca la segunda parte. Sor Faustina reflexiona así, reza así: no éramos nada necesarios para tu felicidad, pero tú, Señor, quieres compartir con nosotros tu propia felicidad. Pero el hombre no resistió la prueba. Habrías podido castigarlo como a los ángeles, rechazándolo eternamente, pero aquí se manifestó tu misericordia, y tus entrañas fueron sacudidas por una gran piedad, y tú mismo prometiste reparar nuestra salvación. No nos castigaste como lo habríamos merecido, debido al inconcebible abismo de tu compasión. Esta es la segunda parte del numeral 1743 que reflexionamos ahora, lo cual hace necesario un poco un contexto. Sor Faustina, en torno a este numeral, escribe oraciones que se centran en la misericordia de Dios en 5 aspectos. Primero, es la misericordia de Dios en la creación de los ángeles. Segundo, la creación de Dios, la misericordia de Dios en la creación de los hombres, que es este numeral 1743. Luego va a hablar de la misericordia de Dios en el envío de su Hijo. Luego, la misericordia de Dios en la redención de la humanidad. Y por último, la infinita misericordia de Dios en cómo cómo Dios hizo al mundo, hizo agradable la estancia del hombre en el mundo. De alguna manera, estos 5 aspectos de la misericordia de Dios en su creación tienen como centro el hombre, como si el centro de Dios fuera el hombre. Por decir, la misericordia de Dios para con el hombre es donde se manifiesta más la inmensidad de su amor y su bondad con la creación más débil y pecadora. Entonces, es el misterio de la misericordia de Dios. Dios muestra el abismo de su bondad con los hombres, no porque los hombres tuviéramos algo especial que reclamara de Dios y exigiera a Dios que se muestre bueno, sino porque Dios muestra su bondad en el más débil. Eso generó hasta envidia de los ángeles, ¿no? Cuando fue la prueba de los ángeles y la rebeldía de Satanás. Pero bueno, entonces, hagamos una breve reflexión. Sor Faustina dice, no éramos necesarios para tu felicidad. Sin embargo, quisiste compartir con nosotros tu propia felicidad. Así nos creó Dios, para la felicidad eterna, para gozar de Dios cerca de su corazón, para contemplar íntimamente a Dios. ¿Hasta dónde llega el alcance de estas palabras que estoy diciendo? Bueno, cuando uno lee el diario de Santa Faustina, ve que ella con su tanta sencillez llega, digamos, a expresar lo que puede para manifestar lo inefable, lo increíble, lo asombroso, el asombro de los ángeles. Es el misterio de hasta dónde Dios permite a los hombres gozar de Dios. Bueno, eso es lo increíble y maravilloso. Entonces, porque no éramos necesarios. Sin embargo, Dios crea por bondad y por amor para darnos eso. Por supuesto que la intensidad del amor que uno va a contemplar de Dios va a depender también de uno, de la respuesta de uno, y ese es el tiempo de prueba. Esta vida es un tiempo de prueba. ¿Cuánto queremos gozar de Dios en la eternidad? ¿Mucho, poquito o nada? Nada significa la condena eterna, el infierno. Mucho es la santidad. Poco es justamente quien es un poco, pudiendo hacer más, da menos, ¿no? Dios te da la posibilidad de llenar el vaso completo. Dios te da un vaso y solamente lo llenas a la mitad. Bueno, esa mitad gozará, pudiendo haber gozado entero, pudiendo haber gozado más. Entonces, cada uno con su respuesta en este mundo, su capacidad de amor a Cristo, en medio de las dificultades, en el día a día,
Eso es lo que va a gozar eternamente, ¿no? Bueno, entonces, el... después Sor Faustina va a escribir, pero el hombre no resistió la prueba, ¿no? Hemos hablado de la prueba. Habrías podido castigarlo como a los ángeles, rechazándola eternamente, pero aquí se manifestó tu misericordia. Justamente, el hombre no resistió la prueba, el hombre fue puesto en la prueba, de la misma manera que antes lo fueron los ángeles, los hombres. Y nuestra vida es esa prueba. Estamos en esa prueba, en ese tiempo de prueba. ¿Qué hará cada uno con esa prueba, no? Como cuando estábamos en la escuela, el colegio, y llegaba el día de la prueba, ¿no? Y cada uno con su prueba, cada uno con su vida, y cómo responde bien a las preguntas del examen de la prueba. Bueno, el amor en el detalle, el amor a Jesús en el detalle del día a día. Amar intensamente a Cristo. Todo por amor a Cristo, la manera con la cual uno puede aprobar, y más que nada aprobar, excelente, 10, superado totalmente. Entonces, de eso se trata esta prueba, ¿no? Y, pero bueno, el hombre no resistió la prueba, Dios pudo habernos castigado, esto quiere decir la prueba de Adán y Eva, y sin embargo no, el Señor fue sacudido por sus entrañas, así escribe Sor Faustina, tus entrañas fueron sacudidas. Con el pecado de Adán y Eva, Dios no se quedó con que, bueno, los hombres rechazaron el cielo, ya está, bueno, se pierde la humanidad. No, ahí algo pasó, algo que justamente la misericordia tiene que ver con eso. ¿Qué pasó en Dios? Que así como los ángeles que se perdieron, si ellos eligieron perderse, se perdieron, son los demonios. Los ángeles buenos, bueno, quedaron en el cielo. Dios podría haber hecho lo mismo con Adán y Eva y toda la humanidad a partir de ello. Eligieron el pecado, rechazar a Dios, matar a Dios. Bueno, vivan su vida natural, mueren y el infierno. No, algo pasó en Dios ahí. Y ahí está lo más significativo de lo que significa misericordia de Dios, las entrañas de misericordia. Por eso Sor Faustina va a escribir, tus entrañas fueron sacudidas por una gran piedad. Misericordia en el Antiguo Testamento, con la palabra hebrea, significa vientre materno. Y de hecho, el pasaje del buen samaritano, el buen samaritano al verlo al judío que era enemigo de raza o en cuanto a descendientes de Israel, eran considerados enemigos uno al otro, tiene todas las razones para odiarlo. Sin embargo, como dice el Evangelio, se conmovieron sus entrañas y lo cuidó. El papá del hijo pródigo, cuando ve al hijo que llega, ¿qué dice? Antes de ir a buscarlo al hijo, se conmovieron sus entrañas, se sacudieron. Lo que dice acá Sor Faustina. Esa es la misericordia. Algo le pasó a Dios, algo tiene Dios que lo mueve interiormente a ese tipo de conducta con nosotros. Y esa es la respuesta de ese algo, tiene que ver con esa sacudida interior, que es la entraña materna de aquel Dios que es Padre, pero es creador de la entraña materna, del amor materno. Entonces, esta es la misericordia, un Dios que es capaz de conmoverse de amor por el miserable, no para bendecirle el pecado, no para mantenerlo en el mal y que se hunda, porque el pecado lleva a la muerte, que es la separación definitiva de Dios, sino para compadecerse y buscar hasta el último su conversión. Bueno, entonces Sor Faustina manifiesta esto. Tus entrañas fueron sacudidas por una gran piedad y tú mismo prometiste reparar nuestra salvación. No nos castigaste como hubiéramos merecido por el abismo de tu compasión. Merecíamos el castigo, separarnos eternamente de Dios por lo que habíamos hecho y lo que elegíamos, pero prometiste tú reparar aquellos que nosotros no podíamos reparar y es necesario que se repare. Entonces lo prometiste reparar tú mismo. ¿Y cómo? Si los hombres no pueden reparar, los hombres tienen que reparar y no pueden reparar, entonces se separan indefectiblemente. Entonces, ¿qué hace Dios para rescatar? Manda a su hijo como hombre, para que un hombre, que es su hijo, repare y una la humanidad con Dios. ¿Se imaginan ustedes que estamos en el puerto y un barco, y en el barco
y llega al puerto, pero no sabe nadie de lo que está en el barco, atar con las amarras al barco a la, digamos así, al puerto, amarrarlo para que la barca quede firme y puedan bajar el cargamento, pueda quedarse unido el barco con la en el puerto. Nadie sabe hacer eso, entonces el dueño del digamos así, del puerto arroja a su hijo al barco, porque su hijo entonces ya no ve en el barco, sabe cómo utilizar las cuerdas y lanzarlas con precisión para lograr que se quede la barca unida. Entonces así, Dios Padre une a Él, al cielo, a la eternidad, a la humanidad que se iba por la fuerza de las olas y el mar, y porque nadie sabía hacer esa unión, entonces el Padre envía a su Hijo, manda a su Hijo a la barca para que pueda hacer aquello que nosotros no podemos. Esto lo manifiesta Sor Faustina. Ahora, el ejemplito mío de la barca es insignificante al lado de la realidad del hecho de que esta humanidad merecía dejarse ir por el mar, por el pecado, y de que ese enviar a su hijo hacia la barca implicaba la muerte en la cruz, ¿no? Que iba a ser incluso matado por los mismos a los que iba a salvar. Ah, mucho más fuerte la realidad de la que se habla acá, ¿no? Lo que hace el Señor. Bueno, pero Sor Faustina nos invita así a reconocer que Él mismo reparó nuestra salvación. No merecíamos la salvación y Él reparó por ella. Gracias, Señor, por esto, y Sor Faustina lo agradece. Y vamos a concluir esta oración en la próxima reflexión, en la próxima sección de oraciones de Santa Faustina. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. El Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video, compartirlo, sumarse a nuestro grupo de WhatsApp y Telegram de Habla al Mundo para recibir el material diario que enviamos para el crecimiento de la Divina Misericordia. Ingresar a nuestra página web hablalmundo.org para ver allí distintos materiales que diariamente subimos para el crecimiento de la vida católica y particularmente en el conocimiento de la Divina Misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.